Muy buen día, Claudia. Feliz año. ¿Qué tal? ¿Qué tal os está tratando este año que acaba en par? Que a mí ya me gusta un poquillo más. ¿Qué tal? ¿Os está tratando bien? Feliz año, Ricardo. ¿Todo muy bien? Qué bien. Y ahora veréis, voy a hacer un disclaimer, sí. Yo empecé el año un poco regular, sin voz. Ahora aún me falla a veces un poquito. Si veis que de vez en cuando me sale un gallito, yo intento tener la garganta caliente, ¿vale? Pero si me sale un gallito como este, no os preocupéis, ¿vale? Por lo menos ya puedo hablar. El día uno no podía hablar nada. Digo, ay, Dios mío, no voy a dar las clases. Buen inicio, mira qué bien. Todo es coger carrerilla. Lo que bien empieza, bien acaba y esas cosas. Como hay un refrán para todo, ¿verdad? Eh, Hoy no sé si es la primera clase que tenéis, supongo que no, ¿verdad? Ya habéis tenido otras clases este año. Hoy nosotros vamos a acabar este tema 5 que habíamos empezado pues el año pasado. Sí, nos habíamos quedado en la segunda para Ricardo, con energía entonces. Habíamos empezado este tema 5, sí, por aquí. Uy, ya, parece que hace un montón de tiempo, ¿verdad? Hemos descansado, he puesto la silla para que parezca que hemos descansado, aunque algunos igual no habéis descansado lo que queríais, pero para que parezca, y hoy tenemos aquí esta sesión doble. ¿Sí? Vamos a acabar este tema 5, es una parte más cortita, un tema, bueno, dentro de los que hay quizá de los más teóricos, la semana que viene ya comenzaremos el tema 6 que está más centrado en esa fase de control. Es un poquito más práctico, sí, vamos a hacer numeritos y cosas un poquito más prácticas. Hoy, eso, acabamos el tema 5. Al acabar esta primera parte, no voy a decir mitad, porque normalmente tardo más aquí, pero al acabar esta primera parte presentaremos la actividad 2. ¿La habéis descargado, la actividad 2? ¿Le habéis echado un ojo? Aún no, dice que podéis, mientras me escucháis, ¿sí? Ir descargándola si no sabéis que la vamos a leer, ¿sí? Pero por si teníais ya preguntas preparadas. Esta actividad sí que está centrada en ese proyecto transversal del máster, pero eso, al acabar la presentamos, explicamos bien lo que se pide y contestamos cualquier duda que pueda haber, ¿vale? Y en la segunda parte de esta sesión, pues vamos a ver, le llamo conclusiones. Sí, porque, bueno, no sé de otra forma llamarlo, vamos a ir viendo, pues, ejemplos, ¿sí? De la actividad uno y vamos sobre todo a repasar, ¿vale? La actividad uno yo creo que vale para repasar esos conceptos de los temas uno 2 y 3. En esta sesión, pues vamos a ir también punto por punto y repasando un poquito y también viendo, pues eso, distintos ejemplos, distintas entregas, obviamente anónimas, ¿eh? Y no tienen por qué ser de este año, pero distintas entregas y distintas formas de contestar para que nos vaya valiendo. Y habéis recibido toda la retroalimentación, ¿verdad? Las correcciones, ¿las habéis recibido? ¿Sí? Estupendo, pues vamos a hablar un poquito también de ellas, ¿vale? Para ver si os han sido útiles, si no, si queréis que en la siguiente actividad también se corrija así, etcétera. Ahí en la segunda parte le damos un poco de vidilla, porque eso, hoy presentamos la actividad 2 porque como se centra en el tema 4 y 5, sí, en las herramientas sobre todo, sabéis que reflexionamos y repasamos técnicas, herramientas de la fase de planning, de la planificación y de ejecución, pues la actividad podemos empezar ya cuando queramos hacer. ¿Eh? Me alegro de que os valga. Hoy nos vamos a centrar un poquito, sabéis que siempre intentamos respondernos algunas preguntas. Hoy nos vamos a intentar responder a cómo gestionar comunicaciones y adquisiciones. No hay técnicas o herramientas muy específicas para gestionar en general comunicaciones y adquisiciones, pero sí nos vamos a parar un poquito en distintas consideraciones.
Hoy en día tenemos muchas, muchas variables en comunicaciones, bastantes variables en adquisiciones, y vamos a ver cuáles son esas variables importantes para saber, ¿sí? Pues qué técnicas o qué actividades nos vendrían mejor a nuestros proyectos en particular. Somos, y tenemos tanta variedad de proyectos, intentamos que los conocimientos nos valgan a todos. Para ponernos un poquitito en contexto, el año pasado, es que decir el año pasado queda horrible. La sesión pasada, la última sesión, nos habíamos centrado un poquito más en la parte humana, digamos, en la gestión de la interacción humana dentro de un proyecto. Y ahí nos habíamos parado pues en la dirección del equipo del proyecto, en el desarrollo del equipo, sí, en esa escalera de Pac-Man, en esas pequeñas peleillas que siempre existen en grupos de humanos de trabajo en particular. Habíamos visto cómo gestionar la participación de interesados, sí, cómo ordenarlos en caso de que llevemos varios proyectos o que nuestro proyecto sea grande o que seamos muy ordenados. Es que a veces eso, todos tenemos nuestras preferencias, ¿sí? Cuando yo digo, no, esta matriz es especialmente útil, pues cuando tenemos muchos, no sé qué. Igual tenemos pocos y a mí me vale. Y está perfectamente usada también, ¿eh? Hoy nos vamos a parar eso un poquito más en el conocimiento de comunicaciones y adquisiciones. Sabéis que en las presentaciones, pues siempre intento poner más o menos todo lo que aparece también en el PDF. Si los contenidos, pues hablaremos un poquito más someramente de la calidad, de los riesgos. Sabemos que son, tienen sus particularidades y quizá veis también en otras asignaturas, así que nos vamos a parar en las otras un poquitito más. Buen día, Andrea. Recordando, vamos a seguir lo de siempre. Cada transición, digamos, de área vamos a tener, pues, más que nada para repasar, ¿eh? Y para que quede por escrito, pues esa es documentación de entrada y de salida, que sabemos que no tenemos que sabernos ni muchísimo menos, y nos vamos a centrar más en estas herramientas. Es parte, un área que quizá no se ve tanto en planificación, porque quizás es un poquito más viva o establecida, quizás es este área de gestión del conocimiento. Este conocimiento que es eso, la sapiencia que hay dentro de un proyecto, las cosas que hay que saber o las cosas que se saben. Porque también es verdad que no todos tenemos que saberlo todo y hay cosas que sí tenemos que compartir. Y esa sería esa parte de gestión del conocimiento. Dentro de este conocimiento, eso, también puede haber muchísimas clasificaciones, como en casi todo, ¿eh? Todos el listado de elementos se pueden clasificar siguiendo distintas variables. Eh, en vuestra opinión, ¿qué tipo de conocimientos puede haber dentro de un proyecto? Eso, pensad que no hay respuesta mala, porque clasificaciones puede haber todas las que queramos. Juan dice, el explícito, ese conocimiento evidente, registrado, ¿sí? ¿Qué más? Hay muchas veces que se dice, hay conocimiento importante y poco importante también. Es que hay conocimientos que son importantes y otros poco importantes. Unos requieren o merecen o deberían merecer más esfuerzo y otros menos. Clasificaciones, hay muchísimas. Y tácito, dice Wallner. ¿Sí? Eso, hay muchísimas otras clasificaciones, podemos decir. Pues hay conocimiento técnico y hay conocimiento general, sí, de cómo funciona nuestra empresa y hay conocimiento de idiomas, puede ser que haya conocimiento. Hay muchísimos tipos de conocimiento. Ahora, lo interesante, ¿sí? Es decidir una clasificación porque eso va a decidir la forma en que la haces. También el conocimiento de la organización. También, ¿sí? Un mismo proyecto en distintas organizaciones o en distintas empresas gestiona conocimiento distinto. Ricardo dice conocimiento técnico, conocimiento cultural, también hay una parte de conocimiento cultural muy importante, cultura empresarial y cultura incluso geográfica, sí, de donde estemos.
que influye también en cómo se gestiona ese conocimiento. A la hora de gestionarlo, tenemos que saber qué tipos, ¿sí?, de conocimientos tenemos que tratar o con los que tenemos que pelear. Como comentaba Wallner, una forma de clasificar el conocimiento es esa división entre explícito y tácito, más que nada por la forma de registrar. ¿Sí? El conocimiento explícito tiene una forma de registro y el conocimiento tácito, otro un poquito quizá más complicado. Luis Javier dice conocimiento teórico y práctico, también, efectivamente. ¿Y qué formas hay de transmitir ese tipo de conocimientos? Es lo que nos va a marcar esta gestión. Muy interesante también. Ahora lo vamos a preguntar. Entonces, dentro de, de esta clasificación de explícito y tácito, eso, tienen distintas formas de expandirse estos conocimientos o de pasar de unos a otros. Eh, uy, es verdad. ¿Habéis visto esta película? Esta película tan buena, buenísima. Te voy a poner de deberes. Hay que ver esta. Claudia dice que no la he visto. Tienes que verla, Claudia, es buenísima. Muy buena. Sí, un juicio aquí en el ejército, la armada, no sé qué rama del ejército es. Ricardo tampoco. Ay, ay, ay. La semana que viene os pregunto si la habéis visto. Otro decir en casa que son deberes para clase y la ponéis. Es muy buena esta. Pues hay una parte del juicio, sí, donde hay un abogado, Daniel Caffey parece ser, y hay un cabo, y el cabo está siendo interrogado. Sí, el abogado pregunta, ¿puedes buscar la página del libro donde dice dónde está el comedor? Y el soldado dice, eso no está en el libro. Sí, hay conocimientos que no están registrados. El mío no es el Nico, la tiene decir, ya no sé quién la tiene. No sé quién la tiene, Ricardo. Depende también del país. ¿Sí? Yo no sé qué estaba buscando y en algunos sitios lo hay, en otros no. A veces no, igual la buscáis y no está en ninguno, porque yo quería ver Indiana Jones y no estaba en ninguna. Esto ya nunca se sabe, se compran unos a otros, es un misterio, pero si podéis verla. Eh, y aquí eso, en este interrogatorio le preguntaba, ¿me está diciendo que no ha comido usted en todo este tiempo? Porque si no viene en el libro y no sabe dónde está el comedor, ¿qué? ¿Cómo comes? ¿Cómo supo dónde estaba el comedor? Fui a donde iban todos. Sí, hay cierto conocimiento que no está registrado, pero es importante para el proyecto. El conocimiento explícito es un poquito más fácil, ¿sí?, de registrar. El conocimiento tácito no se suele registrar, pero es importante que fluya para un buen funcionamiento en un proyecto. Por eso esta clasificación, no que las demás no sean correctísimas, pero esta clasificación es interesante porque la forma de gestionar estos dos conocimientos es un poquito. Ahora ya tengo curiosidad de en qué plataforma está. Ahora, sabiendo esto, como os comentaba, las herramientas, las técnicas para gestionar el conocimiento no son muy, muy, muy específicas. ¿Sí? No tienen una. Pero es interesante como gestores de proyectos o de proyectos o de partes, saber que tenemos ese conocimiento y saber la importancia de que ese conocimiento fluya o de que ese conocimiento está al alcance de quien tiene que estar. Por ejemplo, aquí voy a hacer estas preguntas que me gustan a mí porque reflejan un poquillo la experiencia y distintas experiencias que podamos tener. Este conocimiento, sí, muchas veces viene de base y hay conocimiento que tenemos ya desde la salida. Ahora, a medida que avanza el proyecto, vamos creando conocimiento sobre ese conocimiento anterior. Idealmente, si tenemos un buen trabajo con registro de lecciones aprendidas de proyectos anteriores, de ahí partimos y vamos añadiendo, sí, vamos puliendo. Una buena calidad de gestión del conocimiento significa que trabajemos conjuntamente en esa creación de nuevo conocimiento. Por ejemplo, imaginemos este caso donde tenemos un nuevo trabajador, ¿sí? Y como gestores tenemos que plantearnos, en el caso de que tengamos nuevos trabajadores,
en esa gestión de adquisiciones. Quizá en el mes 5 necesitamos contratar a lo que sea, un programador, un diseñador. Va a entrar en nuestro proyecto. Es un nuevo trabajador. ¿Cómo aprende la forma de trabajar? ¿Qué opciones tenemos para enseñarle a ese nuevo trabajador? Pues este conocimiento. ¿Qué opciones tenemos? Interacciones, dice, bueno, interacciones personales, dices, poner, ¿sí? Ricardo, que le instruya a otro que hace la misma función, ¿vale? Suponiendo que haya otro, pues tener una persona responsable, sí. Andrea dice, asignar un mentor, una especie de mentor que le diga lo que tiene que hacer. Se lo dice de palabra, le hace un resumen, una presentación, le da un librito. Claro, te dice, preguntando y buscando información acerca de las funciones. Esto también tenemos que pensarlo, ¿eh? Y esto se hace en algunas empresas, que me lo han chivado a mí los de recursos humanos, como una parte final de esa entrevista, pues el primer día lo sueltan allí y a ver cómo se mueve, a ver si pregunta, a ver si sabe llegar a lo que tiene que hacer y lo que no. Pero eso es ya un poco extremo. Andrea dice manuales. Muchas veces a un nuevo trabajador se le dan manuales o manuales de formas de trabajar en la empresa o manuales de instrucciones o de softwares o de... ¿eh? Ricardo dice, es costumbre que le haga el traspaso de función a la persona que se va o a quien reemplaza. Sí, en caso de que reemplace a alguien, sí, pero ¿qué si es una nueva incorporación? Igual hemos entrado en la fase, no sé, de diseño, ¿eh? Y es un nuevo diseñador. O estamos en la fase de diseño y vemos que necesitamos más gente y contratamos a repositorio, dice Edgardo. Y ahí tenemos que plantearnos cómo pasar a nuevas adquisiciones, ¿sí? Ese conocimiento que necesita para hacer su trabajo. Y va a necesitar conocimiento explícito, va a necesitar manuales, repositorios, formas de trabajar. Luis Javier dice, debe aprender tanto compartiendo los manuales de procesos de la empresa o departamento y con un mentor de área donde va a trabajar que le enseñe. Y como comenta Luis Javier, tenemos que cubrir esas dos partes de conocimiento, la parte más técnica que suele ser explícita y el conocimiento tácito. ¿Eh? Que claro, si es técnico se lo pone a leer manuales y si es de campo es más práctico. Si es la parte técnica es habitual, ¿sí? El primer día te dicen, toma, léete esto y ya mañana hablamos. No, no es raro. Tenemos eso, que tener, ¿qué opciones tenemos? Pues eso, sí ponerle un mentor, sí hacerle una sombra, sí hacer una sombra revertida, ese tipo de cosillas. ¿Qué pasa si, por ejemplo, qué herramientas podemos usar? Ahora está la IA. Uy, podemos fiarnos, Ricardo. Podemos fiarnos. Esa es la cosa. No, no de la IA en sí, que también, ¿no? Pero luego si nos dice, ay, la IA me dijo que era así. Ahí entramos en nuevo mundo, ¿verdad? Sí que es verdad. ¿Qué pasa si, por ejemplo, sí, tenemos un proyecto variado, heterogéneo, con roles multidisciplinares? Y empezamos a ver un poquito de roce y empezamos a ver, ay, entonces, pues igual queremos que los programadores, por ejemplo, conozcan el trabajo de los científicos y al revés, que los científicos sepan el trabajo de los programadores para que no nadie diga que, mira, estos no hacen nada, no me entienden. ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Qué herramientas tenemos? Ricardo dice, se les imparte un taller de inducción de conocimientos generales para que vean los conocimientos que tienen en común, te refieres, ¿verdad?
Y aquí ya tenemos una herramienta nueva, sí, talleres, seminarios, cursos, que es algo que eso deberíamos plantearnos. A ver, idealmente la parte de planificación, ¿qué pasa? Sabemos que la parte de planificación, si por alguno fuéramos, sería eterna, porque tanto planificar, tenemos que por lo menos tenerlo en mente. Sí, que puede ser que sea necesario este intercambio de conocimiento. A Claudia conocí un caso que era un puesto único y complejo. Los demás no sabían realmente qué hacía. La reemplazaron un día para otro y la persona nueva le tocó aprender prácticamente de la nada y se adaptó a su manera. Y lo que se pierde ahí, ¿verdad? Lo que se pierde de un día para otro en un proyecto de conocimiento ahí. Esto también pasa mucho y cuando hay un cambio, ¿sí? Cuando hay cambio de persona en un puesto, pues lo de siempre, siempre la mejor opción, ¿verdad? Es que la persona saliente se vaya porque quiera y enseñe alegremente a la que viene. No siempre es el caso. Y ahí se pierde mucho conocimiento y ahí se pierde mucha gestión también. Es parte del riesgo que se tiene que manejar, dice Ricardo. Es un riesgo, sí, quizá no se contempla siempre, ¿verdad? Pero siempre está ahí. Es verdad que, como dice Claudia, si es un caso específico donde solo una persona sabe hacerlo, y a ver, no es súper habitual, pero sí se ha visto. O una persona que conoce una máquina en especial, que sabe exactamente todos los truquillos que no vienen en ningún manual. ¿Eso cómo se reemplaza? Eso es imposible. Luis Javier dice compartir portfolios de programadores y papers científicos para conocer el trabajo de cada área. Sí, eso es interesante. Que los programadores le expliquen a los científicos desde, quizá no desde cero, pero casi, porque eso, los científicos no tienen ni idea de programación y viceversa, ¿eh? A ver, tienen eso, conocimientos generales quizá, tienen un objetivo común normalmente dentro de un proyecto, pero no saben exactamente en qué se basa el trabajo de otros. Y los programadores dicen, los científicos no hacen nada, no tienen tienen allí un ordenador y una pizarra y no hacen nada más, y viceversa, porque no saben exactamente. Y eso crea muchas veces desconfianza dentro del equipo, que quizás si supiesen las dificultades uno del trabajo del otro, se suavizarían un poquito. No pasa siempre, pero bueno, si prevemos ese riesgo, tener en cuenta también esas posibilidades. Después tenemos un montón de herramientas. Último caso, ¿qué pasa, por ejemplo, si hay un nuevo problema? Pues nos han cambiado una funcionalidad totalmente, nos ha cambiado el cliente y de repente este cliente, bueno, no sé, lo han despedido y ahora viene otro que tiene otras ideas. Lo que queríamos hacer no nos sale o esta tecnología que queríamos usar no vale. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué opciones tenemos ahí? Donde llegas un lunes toda feliz y te dicen esto no sale, es imposible de hacer. ¿Qué haces? La responsabilidad es todos sabemos de quién es, ¿verdad? Es del director del proyecto. ¿Pero qué hacemos? ¿Qué herramientas usamos ahí? Ricardo dice prueba y error. Vale. ¿Cómo decidimos eso que probar ahora? Vamos a probar esto. ¿Cómo lo decidimos? Bueno, primero entramos en pánico, ¿vale? Esto lo hacemos. Ay, ¿qué vamos a hacer? Nos damos ahí media horita para entrar en pánico y después, ¿qué hacemos? Claro, dice, detenerse un poquito y evaluar el cambio, el nuevo problema. ¿Eh? Panicamos y luego nos sentamos y pensamos. Y Javier, creo que debemos repasar nuestro objetivo principal y empezar a buscar opciones fuera de la caja para resolver. ¿Mm? Esa también es una herramienta, esa también es una T.
Dentro de esta gestión del conocimiento, pues están todas estas que hemos dicho, ¿eh? Está, bueno, la herramienta de tener el teléfono del que sabe, ¿sí? Ese servicio de expertos, que siempre vamos a tener, ¿eh? Como herramienta base. Y después, para gestionar este conocimiento, claro, normalmente el conocimiento fluye entre humanos. Tenemos que conectar. Ricardo, si busca alternativas que puedan conocer similares resultados. Y ahí eso, tenemos que normalmente juntarnos y pensar, que es la parte difícil de las cosas siempre. Una vez sabemos lo que hacemos, ¿verdad? Todo es esforzarse. Pero el pensar y la creatividad, ¿verdad? Siempre es difícil. Clave, repriorizar objetivos y funciones. Y muchas veces tenemos que cambiar. ¿Sí? Y tenemos eso, algunas técnicas un poquito más específicas para esos casos, pero siempre es importante saber lo que queremos hacer. Detrás de esta gestión del conocimiento, lo que estábamos hablando, ¿no? Y pues impulsar relaciones de trabajo, hacer seminarios, conferencias, cursos para que unos expliquen a otros. Este aprendizaje que decíamos con mentorización, pues eso, o llega el nuevo y lo ponemos a seguir a alguien que hace algo parecido, o al revés, o al nuevo lo soltamos allí para que empiece a trabajar y le ponemos a alguien supervisando. Tenemos pues talleres, sí, pues para normalmente enseñar técnicas de unos a otros. Y tenemos pues eso, esas técnicas de gestión de creatividad que muchas veces son las que nos faltan para dar el empujón o cuando nos frenamos y necesitamos saber por dónde seguir. Ahí tenemos esas técnicas de creatividad o de saber conducirle esa creatividad. Brainstorming, trabajamos con brainstorming normalmente, porque sí que es una técnica conocida, pero no todo el mundo la usa, esta lluvia de ideas. ¿La usáis normalmente? Pero dice que sí. ¿Es útil? ¿Te parece que es una buena técnica? Fácil de usar. ¿Te parece que es fácil de usar? Porque el brainstorming es un poquito, salvando las diferencias, como la metodología ágil, ¿sí? Así sobre el papel parece súper fácil. Pues mira, te sientas y piensas y tienes ideas. Tiene pocas normas, digamos, pocos consejos de uso, pero hay que saber, es importante la experiencia. ¿Mm? Entonces, claro, sobre todo en equipos nuevos, fomenta la interacción y conocimiento de los miembros. También vale para romper el hielo un poquito al principio. Quizá no un streaming puro, pero sí ese conocernos unos a otros. Ahora eso, hay ciertos consejos, ¿sí? Para que una sesión de lluvia de ideas sea lo más útil posible. Que eso, como técnicas abiertas o como técnicas creativas, muchas veces no se sabe lo que va a ser. Pero hay algunos consejos de uso que son importantes. ¿Qué diríais que es importante para que un brainstorming salga bien? Lo básico. Porque eso, son poquitas cosas, que es lo bueno que tienen este tipo de técnicas, que tienen pocas normas. Las preguntas que se pongan sobre la mesa, dice Ricardo, deben ser claras. Vale. Tener claro para lo que se está, ¿no? Tener los objetivos claros. Porque al ser técnicas de, vamos diciendo lo que se nos ocurre, es fácil desviarse muchas veces. Sí que es importante. Necesitamos algún, no sé, presidente de mesa, necesitamos un responsable, necesitamos algo de eso.
Se dice que cree que sí. Sí, normalmente se necesita alguien que, Ricardo dice que sintetice las ideas comunes, que vaya apuntando también, si son sesiones así un poquito largas, a veces se tienen ideas que se van perdiendo, alguien que vaya anotando, alguien que vaya moderando, sí, que si nos desviamos nos diga, sí, esto está muy bien, pero ¿cómo se relaciona esto con esto, que es lo que queremos hacer? Sí, y nos vaya volviendo al red. Pues sí que hay ciertas cosas que se tienen que cumplir o que deberían cumplirse para que sea lo más práctico posible. Si surgen buenas ideas, dice Claudia, deben quedar anotadas y tiene que haber alguien responsable, no es la primera vez que pasa, que todos empezamos a hablar y luego, ¿quién lo ha anotado? Nadie. A empezar de cero y nunca salir. Pues hay ciertos consejos, eso, saber a dónde vamos. Las preguntas que comentaba Ricardo tienen que estar claras. ¿A qué estamos intentando responder? Nadie quiere ser secretario de Ricardo, normal. Y ahora, desde que normalmente consigues a un moderador o algo, mm, que sea secretario es más difícil. Pues lo grabas y anotas solo alguna palabrita, porque es verdad que es pesado. Ser secretario es pesado. Eso, en la parte de la experiencia, es importante pues, decir lo que se nos pase por la cabeza, aportar ideas de manera. Hay algunas ideas, la mayoría, pues que no valdrán, o que a veces que dices tú, uy, ¿qué tendrá este en la cabeza? Esto no tiene nada que ver, pero es importante. Si esa persona lo ha relacionado de una forma y es importante desarrollar las ideas sobre las ideas de los demás. Esto es algo distinto. En muchos sitios, pues en otro tipo de reuniones quizá no se ve bien a veces, dependiendo, construir sobre la idea de otra persona, porque parece que te apropias de la idea de otra persona. En un brainstorming es lo que se quiere hacer, ¿sí? Sumar todos. Cuando una idea es buena, se construye sobre ella. Y evidentemente evitamos criticar las ideas porque toda idea es válida porque estamos aportando ideas de manera. Ahora le pides a la IA el resumen de la reunión, dice Ricardo. Sí, pero ahí perdemos responsabilidad. ¿Ves? Esta es útil, no vamos a vender ahora que no es útil. La IA es muy útil, pero luego si se nos escapa una idea, ¿quién es responsable? Ah, la IA. Y ahí tenemos ese puntillo, ¿eh? Luis Javier dice, ¿podemos considerar el design thinking como herramienta en este tema? Por supuesto, sí. Sí, se basa mucho en esto. Solo que esto, la lluvia de ideas sobre el brainstorming, es un poquito más amplio porque aparte puede valer para cualquier cosa. eh, pero sí que está basado aquí, por supuesto. Entonces, sí, algunos escriben por sus ideas propias diseñándolas de los demás. Claro, y ahí se nota esa experiencia en el brainstorming, se nota muchísimo. Es verdad que en otro tipo de reuniones, eso, si no está oficialmente, esto es un brainstorming. Aquí todo el mundo va a decir lo que se le pase por la cabeza, las ideas son de todos, pues mucha gente no se suelta tanto. En una reunión normal, pues la idea es del primero que la dice y no es lo y las reglas. ¿No? Por eso está buena herramienta, si se hace bien. Como la agilidad, si se hace bien. Tenemos, por otro lado, algo un poquito menos habitual, que se usa menos, que es el Scamper. ¿Sí? Es para conseguir normalmente nuevas orientaciones. Cuando estamos intentando hacer algo y no nos sale bien y no sabemos exactamente qué es lo que falla. ¿Sí? En vez de cambiarlo todo, que cambiamos todo y no sabemos lo que estaba funcionando y lo que no, se basa en pues ir haciendo cambios graduales o por partes. ¿Sí? Queremos conseguir una nueva orientación de algo que no queremos cambiar del todo, si no borramos todo y empezamos de nuevo. Algo está fallando, no lo estamos consiguiendo, pues vamos cambiando. Sustituimos cosas, pues cambiamos los horarios, cambiamos funciones, pues en vez de hacer esto, tú haces esto. Intentamos verlo desde otra forma, desde otro punto. Combinamos cosas, adaptamos, pues, pones al científico a programar y al programadora. Intentas pequeños cambios, modificamos cosas, quizá modificamos incluso el objetivo final. Pues igual no podemos hacer esto, vamos a intentar hacerlo así y luego lo reconducimos. Muchas veces cambiar el propósito, ¿sí? Eliminar partes.
Si muchas veces hay algo que te da problemas y no puedes avanzar, lo eliminas, si no queda otro remedio. O reorganizar incluso la gestión de, pues si cambias roles, pues no que el que está haciendo no sepa hacerlo, pero sabéis que la mente humana es así. Y igual lo estás viendo y es tu propio error y no lo ves y viene otra persona y dice, ay, sí, está aquí. Esto pasa mucho. Este Scamper intenta eso, hacer cambios graduales sin cambiarlo todo, ¿eh? Que es una herramienta también un poquito de gestión de creatividad, pero un poco más conducida. Fíjate, si quieres resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Efectivamente, sabia persona. Efectivamente. Pasa que a veces caemos en el error de, pues mira, vamos a cambiarlo todo. Ahora tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, y luego sale mal otra vez. ¿Y qué es lo que no estaba funcionando? No lo sé. Entonces se intenta cambiar de una, ¿sí? O hacer cambios control. El conocimiento, eso, es amplio, sí, es fluyente, pero no se nos escapa que también tenemos. Tenemos, por otro lado, esta gestión de conocimiento explícito, que como decíamos, al ser explícito, al estar registrado, pues, no digo que es más fácil, pero una vez se decide, pues eso, muchas veces no lo decimos nosotros, ¿sí? Si trabajamos en la administración pública, esto no lo decimos nosotros. Si trabajamos en una empresa, normalmente la empresa tiene sus formas de gestión documental. Pues tenemos servicios de bibliotecas, sistemas de gestión de documentos, todo esto muchas veces nos viene dado. Por eso esa parte de gestión no es que sea más fácil, pero sí suele estar más establecida ya. Por otra parte, en esta fase de ejecución tenemos nuestra querida calidad. Como decía, aquí no nos vamos a parar mucho. Sí que quiero recalcar, porque es algo que no se considera siempre y últimamente se está teniendo más presente, que cuando hablamos o gestionamos la calidad de un proyecto, evidentemente gestionamos la calidad de ese entregable final, gestionamos la calidad del producto, servicio o lo que sea que estemos haciendo, pero implica también una calidad en nuestra gestión de cómo el proyecto está siendo gestionado o ha sido gestionado. Y dentro de esa calidad está, pues eso, detectar qué procesos no funcionan, optimizar esos procesos propios, ¿eh? Y confirmar que cuando decidimos, pues vamos a hacer esto que creemos que así va a funcionar mejor, esos cambios efectivamente se están llevando a cabo. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta estas dos vertientes de la calidad, ¿sí? La calidad del entregable y la calidad de la gestión. Ahora ya es en muchos sitios donde nos piden que demostremos que la forma en que estamos gestionando el proyecto está siendo optimizada. Es verdad que llega un punto en que la optimización es difícil de demostrar, pero entra dentro de este apartado. Como decimos, aquí no nos paramos mucho, la gestión de la calidad tiene su vida propia. Sí que es importante desde nuestro punto de vista, a ver, aquí los pasos suelen ser los habituales, pues lo mismo que hacemos cuando recopilamos objetivos o cuando recopilamos requisitos. ¿Qué hacemos? Recopilarlo todo, analizarlo, pensar y tomar decisiones y resolver los problemas. Ahora aquí, eso, tenemos que tener en cuenta que tenemos la calidad del proyecto en sí y la calidad. Por otro lado, a tener en cuenta en cuanto a en el papel de gestores, la posibilidad de tener auditorías de calidad, tanto para el entregable final como, sobre todo más, últimamente, auditorías de la calidad de cómo se gestionan los proyectos. Hay empresas que ya tienen su propio equipo de auditoría de calidad de gestión de proyectos que va metiendo en la cabecilla en los proyectos y se va diciendo, mira, aquí podíais hacer esto, aquí podíais hacer esto. Áreas de mejora, áreas que están bien. Ahora, esta parte, pues muchas veces nos lo meten en nuestro presupuesto, otras veces vienen gratis, pero sí que es una herramienta, una técnica evidente de gestión. Tenemos también nuestra preciosa área de comunicación. Aquí
siempre me paro un poquito más en la parte o en la fase de planificación, porque una planificación de las comunicaciones buena hace que esta parte de gestión durante la ejecución vaya más sola. No significa que no se pueda o no se deba vigilar y monitorear, pero sí que aquí yo creo que el peso de una buena planificación hace muchísimo. En cuanto a la gestión de las comunicaciones, ya en la fase de ejecución, lo que tenemos que hacer en realidad es ir viendo si que lo planificado se está cumpliendo. Aquí sí que muchas veces, dependiendo de los miembros del equipo, dependiendo del área, tenemos variables que igual en otras cosas no tenemos. Por ejemplo, pues cada vez más hay distintas formas de comunicar cosas. Pues tendremos que ir vigilando pues que efectivamente lo que se puede dejar hablado se puede dejar hablado, lo que se tiene que poder dejar por escrito se tiene que dejar por escrito, que se puede mandar por SMS, que se puede mandar por WhatsApp, esto tenemos que ir vigilándolo un poquillo. Y tenemos como herramienta quizá principal o protagonista de esta parte las relaciones o el networking. ¿Trabajáis normalmente con networking? ¿Tenéis esas reuniones, esas comidas, esas fiestas y de forma más o menos obligatoria? Esto también me interesa mucho para mí, esa estadística. Porque esto también es bastante dependiente, sí, depende mucho de la compañía, depende mucho del país, depende mucho esta relación con el networking o la forma de hacerlo. Hay sitios donde está establecido de forma más oficial, sí, pues los viernes a las 4 obligatoriamente quedamos todos los del trabajo para tomar un café en no sé dónde. Esto en muchos sitios se hace, en otros sitios se vería mal. Entonces es muy cultural. Mi hija dice, no, la empresa para la que trabajo no tiene esos procesos. Es que depende mucho. Y en otras zonas sí que está establecido dentro de la gestión y de la planificación. Ahora también es verdad que hay networking interno y networking externo. ¿Mm? Hay el networking este de team building y cosas que muchas veces se considera dentro del networking. Y ahí se ve networking con pues, otras empresas, con los clientes, con los proveedores. Muchas veces esta parte se la lleva solo pues los gestores y otra parte es el equipo de trabajo el que también hace este networking. ¿Sí? Eso tiene sus ventajas evidentes como que pues ¿sí? Conocemos a la gente con la que trabajamos, ponemos caras, conocemos a clientes, conocemos a proveedores y esa parte humana es la que se intenta, a la que se le intenta dar. Aquí, pues dependiendo de dónde estemos, cómo trabajemos, cómo trabaje nuestra empresa, también tenemos que tener en cuenta si planificar estos encuentros de networking o no. Tenemos, por otro lado, nuestra respuesta a los riesgos, que aquí es algo un poquito similar. ¿Sí? En esta parte de gestión, si hemos planificado bien, si tenemos un buen plan de gestión de riesgos y si todo funciona en esta parte de gestión, lo que tenemos que asegurarnos es que este conocimiento está al alcance de todo el equipo que tiene que tenerlo y tener eso, un buen sistema de información para gestión de proyectos donde pues haya un registro de riesgos, donde pues sepamos, ¿sí? Mira, este paquete de trabajo, ¿qué riesgos tiene asociados? Voy a ver y veo qué riesgos tiene asociados. Veo quién es el responsable de cada uno de los riesgos. Veo qué previsión de porcentaje de ocurrimiento tiene cada uno de los riesgos y cada uno que lo necesite pueda acceder a este plan. Que esto no es raro que pase. Hacemos unos planes de gestión de riesgos preciosos, pero los conocen tres y el resto no los conoce. Y ahí perdemos mucha fuerza en el plan de gestión. Por último, tenemos nuestra gestión de adquisición. Aquí, otra vez, nos basamos siempre en esa buena planificación que hayamos tenido. Muchas veces, pues aunque hayamos planificado preciosamente,
no se cumplen esos planes y de repente en el mes 4 necesitamos algo. Eso, se nos va un trabajador, necesitamos contratar a alguien más, ha cambiado la técnica, necesitamos otra. Entonces aquí, todo el trabajo que dejemos hecho es trabajo que nos ahorramos en esta fase. Muchas veces tenemos que sopesar, ¿sí? También tenemos herramientas generales, más o menos generales. Tenemos, por supuesto, las habilidades interpersonales, que son pues esas habilidades de negociación que todo gestor debería tener, pues con proveedores, con clientes, con trabajadores que queremos contratar. Tenemos, evidentemente, la toma de decisiones. En este caso de adquisiciones, pues las herramientas que usábamos en planificación, pues, factores ponderados, ¿qué me permite? Me permite tener un listado preasignado. Pues mira, a mí me gusta este listado de proveedores. Tampoco hace falta que sea extensísimo, pero si tengo tres, cuatro posibilidades, igual llega el momento y mi favorito pues no puede, no tiene tiempo, no. Pues tengo un listado que seguir y no entramos en pánico. Si lo tenemos pensado, tenemos plan B. Y en cuanto a las adquisiciones de recursos especialmente humanos, pues tenemos que tener en mente este cambio de los equipos virtuales, la posibilidad de equipos virtuales. Nuevamente, muchas veces no es algo que elijamos nosotros. Muchas veces sí. Sí, entonces tenemos esta posibilidad que también tenemos que ¿sí? Pues tenemos que decidir y tener en cuenta pues que igual tenemos miembros que tienen distintos horarios. Tiene pros, tiene contras. ¿Sí? Tiene la ventaja pues que quizá tenemos cubiertas más franjas horarias por si pasa cualquier desgracia. Tenemos la desventaja que muchas veces es más difícil de coordinar. Pero todas estas variables las vamos teniendo. Sí, pues eso, tenemos de miembros que viven en distintas localizaciones, con distintos festivos, con distintos calendarios. Tenemos la posibilidad de incorporar a personas con discapacidad y con estos equipos virtuales. Evitamos algunos gastos, tenemos otros, pero quizá menos. Y todo eso tenemos que sopesar. Ahora, dentro de este adquirir recursos y servicios, tenemos ciertas tipologías de Ahora, lo de siempre. Por eso a veces hacemos aquí una sesión de vamos a ver si todos estamos hablando de lo mismo. Aquí depende del área, depende eh, del vocabulario. Muchas veces llamamos a esto con nombres distintos. Muchas veces nuestra empresa los llama de formas distintas, ¿sí? O la política de empresa me deja hacer unos contratos y no otros. Como muchas otras cosas, es una clasificación. ¿Sí? Es interesante para, más que nada, para que veamos las variables y cómo repartir esos. Un contrato que yo creo que más o menos se llama así en todas partes, y si no, es un nombre que, bueno, está bastante bien puesto, está bastante claro lo que ese contrato significa, que es este contrato a precio fijo, ¿sí? Que es cuando sabemos lo que queremos y sabemos lo que vamos a pagar por eso. Y cuando tenemos requisitos bien definidos, pues es, como su propio nombre indica, un contrato a un precio fijado desde el principio. ¿Por qué? Porque sabemos lo que queremos y sabemos lo que hay que hacer para conseguir eso que queremos. En este caso, el riesgo suele ser asumido por el proveedor. Y si al final cuesta hacer esto que yo quiero más caro de lo que habíamos acordado, el proveedor asume esos costes. Aquí podemos tener asteriscos, ¿sí? Pues hay el contrato a precio fijo puro, digamos, pues se fija al principio y eso es lo que hay, salvo que pidamos algo más y entonces tenemos que pagar algo más. Tenemos el precio fijo cerrado con honorarios, ¿sí? Pues si son eficientes, si me lo entregas una semana antes, te pago esto más. Si me lo entregas, lo hay también con multas, ¿sí? No siempre es posible, pero sí que en muchas empresas pues se trabaja con penalizaciones, vamos a llamar de si me lo entregas tarde, te pago esto menos. Tenemos por otro lado contrato a costes reembolsables, que es cuando no sabemos muy bien el alcance de lo que queremos.
Aquí estoy hablando como contratante, sí, para seguir siempre el mismo punto de vista. Evidentemente puede ser al revés. Puede ser que nosotros seamos la empresa proveedora de algo, ¿eh? Lo estoy diciendo siempre desde el mismo lado para que sea un poquito menor. Aquí, cuando el alcance es incierto, normalmente nosotros, si vamos a contratar a un proveedor, somos los que asumimos ese riesgo. La culpa es nuestra porque no sabemos muy bien lo que queremos. Si los costes reales son menos que los que habíamos estimado, pues el proveedor se ahorra, ¿sí? Se obtiene un porcentaje de ese ahorro. Si es al revés, si al final cuesta más de lo que habíamos estimado, normalmente se comparte, pero el comprador suele compartir bastante. Y aquí también podemos poner incentivos o penalizaciones. Y por último, tenemos un tipo de contrato mix. Yo lo llamo mix, pero se llama o se suele llamar contrato por tiempo y materiales, que es cuando sabemos algo, ¿sí? Por ejemplo, sabemos el precio por hora, no sé, del diseñador, pero no sabemos cuántas horas va a necesitar ese diseñador para hacerlo, por ejemplo. Tenemos ahí un componente fijo, pero un componente variable que es el que normalmente desconoce. Aquí, pues como un mix, como un 50-50, el riesgo se suele compartir entre cliente y proveedor porque normalmente ninguno de los dos sabe muy bien cuánto va a llevar. Lo dicho, aquí depende mucho, de la terminología que usemos y muchas veces del departamento de contabilidad, con el que siempre hay que llevarse. ¿Usáis este tipo de contratos? Aquí depende mucho también, ¿eh? Si trabajamos para la administración pública, los tipos de contratación están mucho más restringidos y suelen ser bastante más cerrados, con menos incentivos y ese tipo de cosas. Pero en general nos suena, lo solemos usar. Yo creo que no. Muchas veces tampoco somos nosotros los responsables. No está de más saberlo. Muchas veces pues tenemos a alguien encargado de ocuparse de este tipo de cosas, pero nunca está de más. Sobre todo saber cómo se reparte esa riesgo. Claro, el contrato por horas para cuando son recursos externos. Sí, muchas veces se hace directamente por horas. Y si sabemos el número de horas que queremos, ¿verdad? Pues podríamos hacer un contrato fijo. Sí, muchas veces no sabemos. Y ahí es importante tener proveedores de confianza, que nos podamos fiar de las horas que nos. Como veis, esta fase es un poquito de seguimiento de planning, pero evidentemente es importante. Y saber que, por lo menos saber qué posibilidades podemos tener de herramientas y técnicas. Si os parece, explicamos ahora un poquito la actividad 2. Cualquier pregunta que tengáis, sí, la vais diciendo, que no se nos quede ninguna dentro. Como decía, esta actividad sí que está basada en ese proyecto transversal que supongo que ya conoceréis. Así que es eso, es para dar un poquito de contexto a la actividad. Pues somos parte del equipo en proyecto de la empresa de T-Soluciones y vamos a desarrollar una solución de CRM basal. Todo muy bonito. Tenemos por ahí el briefing del proyecto. Ahora, ¿qué nos pide esta actividad 2 grupal también, con el mismo grupo que la uno? Pues nos piden que reflexionemos sobre técnicas, sobre herramientas que hemos visto de pues, planificación y gestión. ¿Sí? Planificación y gestión de las distintas áreas que hemos visto. Pues de comunicación, de adquisiciones, de calidad, riesgos, desarrollo de equipo, participación de interesados y conocimiento. ¿Esto para qué está pensado? Pues eso, para que reflexionemos, por ejemplo, planificación y gestión de la comunicación, pues para que vayamos al tema 4, veamos qué herramientas hay de planificación, decidamos cuáles usamos, cómo las usamos, y así pues vamos repasando y eso que nos queda hecho. Aparte de aportar nuestras reflexiones, aquí lo interesante, o lo bonito, el toque, es que nos piden estas reflexiones desde
cuatro puntos de vista distintos. Nos piden, por ejemplo, desde el punto de vista del presidente, del CEO de Soluciones, ¿sí? Desde el punto de vista del directora de proyecto, del líder tecnológico, ¿sí? Y de la empresa proveedora. ¿Por qué? Pues hemos decidido contratar un servidor. Entonces vamos a tener que reflexionar sobre estas herramientas desde estos puntos de vista, porque las mismas herramientas no todo el mundo las usa igual o no todo el mundo tiene la misma implicación en ese uso. Importante como siempre, nuestra rúbrica. Esto lo tenemos siempre presente, ¿eh? En actividades, en el TFM también lo tenemos presente. ¿Qué es lo que van a calificarme y cuánto? Aquí, pues, abordar todos los aspectos del enunciado, ¿eh? ¿Esto qué significa? Que si me piden aquí planificación y gestión de adquisiciones, en especial criterios de elección del proveedor y tipo de contratación. Esto tengo que contestar. Lo de siempre, mínimo lo que me piden, después de extra, todo lo que me queda. El criterio 2, pues que se exponga desde los cuatro puntos de vista. Y el criterio 3, que estén justificados mediante argumentos y ejemplos. Aquí, ¿es obligatorio usar ejemplos? No, pero si para explicar algo voy a usar esta herramienta, sí. Si me resulta más fácil poner un ejemplo que explicarlo, pues uso un ejemplo. Si no, lo explico. Lo de siempre, que uso matrices, que uso, explico un poquito, justifico un poquito cómo los he usado y por qué se han usado. Y tenemos pues nuestra extensión máxima, ¿sí? 15 páginas en un tamaño más o menos normal, con un interlineado más o menos. ¿Qué tal? ¿Alguna pregunta? ¿Nos queda más o menos claro qué tenemos que entregar? ¿Sí? Estupendo. Gracias, Claudia. De todas formas, lo de siempre, ¿eh? Si mientras lo hacéis tenéis cualquier duda, o esperamos a la siguiente sesión y la comentamos aquí en directo, o a través del foro, o si es una duda más personal, pues a través de mentorías, ¿eh? No nos queda más duda. Perfecto, Andrea. ¿Os parece entonces que veamos un poquito las conclusiones de la actividad 1? Sí, que en esta primera parte, en esta primera actividad, creo que está interesante. Venga, vamos. Ricardo dice, somos cuatro miembros, cada miembro debe asumir un rol. Mm, No me meto en la organización interna. Sería una buena forma de dividirse, pero no tiene por qué, ¿eh? Quizá queréis hacer todos todo o plantear alguno, eso, hacer cada uno su parte y luego repasarlo los demás, como lo veáis. Como os coordinéis mejor, Ricardo. Es importante eso, aprovechar las ventajas de un grupo. Esto también os vale para el TFM. Si sois un grupo, eso sí que podéis, pues, que cada uno sea responsable de una parte, pero luego aportar todos en todo. Todos tenemos nuestros fallos y nuestros pros. Y así, pues, podemos ayudar con nuestros pros a los demás y que nos vean nuestros fallos. Eso siempre. Como decía, lo llamamos conclusiones, eso, porque vamos a ir viendo, pues, ejemplos de lo que se ha presentado, lo que no. ¿Estamos todos más o menos conformes con nuestra calificación? ¿Estamos de acuerdo con con los comentarios? Creo dice que sí, 100% de acuerdo y satisfecho. Estupendo. Eso, ahora vamos a ir viendo, sí, para que veáis las distintas cosas, para ponernos en la piel de quien lo recibe. Bien, llego también de acuerdo.
Claudia, no muy de acuerdo con los comentarios, muy útil. Estupendo. Luego os pregunto si queréis que la siguiente sea así también. Pero mientras vamos a ir viendo, tenemos fresco más o menos lo que nos pedían, sí, nos daban así un poquito de contexto, pues las ayudas, más que nada eso, para contextualizar un poco el proyecto. Y después nos pedían, pues, 7 preguntas así en general, de repaso, pues, de esos 3 primeros temas, ¿sí? De proyectos así en general, ciclos de vida y de la fase de inicio. Y nos iban pidiendo, pues, algunas matrices, algunas cositas. Por un lado, tenemos el formato, ¿sí? Como ya había comentado, en la rúbrica no se tiene en cuenta el formato. Por lo tanto, si habéis recibido cualquier comentario de formato, no ha influido en vuestra calificación, porque no se considera en la rúbrica, pero son eso, siempre comentarios con ánimo constructivo y para que nos vayan valiendo también para el trabajo de fin de máster. ¿Sí? Como digo, no es obligatorio porque no se pide que las actividades tengan pues ni portada, ni índices, ni nada. Ahora, yo creo que es buena costumbre eh, incluir cuando tenemos un informe, aunque sea en el trabajo, de varias páginas, pues una portada y un índice de contenido. Si tenemos biografía, eso tampoco es obligatorio seguir un formato específico, pero sí que por lo menos sea homogéneo. Más que nada, eso, para prepararnos un poquito para el TFE. Al final, sí, vemos algunos consejos que creo que son útiles para actividades, informes laborales, TFMs y cualquier cosa que vaya por escrito. En cuanto a índices, pues tenemos algunos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, índices más redactados, ¿sí? Donde cada ítem, pues es todo lo que nos preguntaba. Tenemos, por ejemplo, un índice, bueno, más resumidillo, ¿sí? Donde nos va poniendo, pues proyecto, objetivos, son objetivos en mar, con sus subdivisiones. Y tenemos todavía más escuelas. ¿Cuál os gusta más? ¿Cuál diríais que está mejor, el uno, el 2 o el 3? A Claudia el 3, a Luis Javier el 2, a Ricardo el 3. A Edgar también el 2. El uno nunca le gusta a nadie. Sí, lo tenemos en cuenta, nos ponemos en la piel de quien lo va a recibir. El índice parece que no, pero es muy importante. En un TFM es importantísimo. ¿Sí? Es lo primero que va a ver cualquiera. A ver qué es lo que me presenta. A ver cómo está ordenado. Diga, si lo inicia uno ya para qué leer el contenido. Pues, podría verse así. Es verdad que tiene mucha letra y no suelen aconsejarse, pues eso, ítems con preguntas y así. Pero muchas, no hay una norma que diga que está mal, ¿eh? El 2. Ya decía yo que el 3 no tampoco suele, no sé por qué, ¿eh? Igual porque es demasiado resumido. Pero como os iba diciendo, no hay ninguno que esté mejor. Y normativamente no hay ninguno que esté mejor que otro. Es verdad que se aconseja eso, que no haya preguntas, que sea fácil de leer, que no sea demasiado escueto. En un TFM, por ejemplo, o en un informe un poco más largo, tenemos que tener cuidado con el grado de jerarquización. Llega un punto, claro, igual hemos jerarquizado mucho, pero no tiene sentido ponerlo en el índice porque hay aquí 5 niveles que lían más que aclaran. Que se recomienda como mucho 3 niveles. Está prohibido poner 4. Yo creo que 4 a mí en mi trabajo quedaría mucho más claro. Se puede, pero eso, intentando que esto quede lo más clarísimo posible para la persona que lo recibe. Estos son ejemplos, ¿eh? No, yo creo que ninguno de estos son de este PER, pero para que veamos la variedad que podemos tener. Donde sí hemos tenido muchísima variedad, y esto sí que quería agradeceroslo, es en las tipologías, ¿sí? Los proyectos propuestos. He tenido de todo. He tenido robotización domótica, he tenido drones para rastrear peces, difusión del arte. Por eso en esta primera actividad he pedido que la dejaran un poquito abierta porque así también veo lo que nos interesa.
Ofrecer una exposición general Federación de Fútbol de Ecuador para vender. Y para como correctora, pues tiene sus pros corregir siempre el mismo proyecto porque ves las variedades basado en lo mismo, pero también ver así cosas distintas me permite conocer. Una parte importante de la actividad era la parte de objetos. ¿Eh? Y aquí sí que nos preguntaban, objetivos del proyecto. ¿Son estos objetivos SMART? Elabora una matriz de objetivos. Identifica los prioritarios. Como comentábamos antes, mínimo lo que me piden. ¿Son estos objetivos SMART? Hombre, puedo contestar. ¿Sí? ¿Son SMART? Sí. No. Lo adecuado es, ¿son estos objetivos SMART? Sí, porque cumple y justificar mi respuesta. O no, ¿eh? Si digo, ¿son estos objetivos SMART? No, no son SMART porque no tiene nada medible. Y sería una respuesta 100% válida porque estoy contestando lo que me pregunto. Aquí nadie me exige que los objetivos tengan que ser SMART. Leemos bien las preguntas y contestamos. Normalmente en este tipo de actividades, si justifico bien la respuesta, está bien. Aquí, pues mucha gente pues, iba contestando las preguntas, otra gente la iba poniendo, hay gente que los iba haciendo pues por colores. Ejecutar el diseño de puesta en marcha de un sistema de circuito cerrado de televisión en estas bodegas. Había un objetivo general donde se iba explicando que sí era smart o no. ¿Mm? Lo dicho, puedo decir que no es smart porque no es smart y podría ser un objetivo totalmente válido. Nos pedían esta matriz de objetivos. Matriz de objetivos, eh, como vimos en clase, esta matriz sencillita donde tan solo enfrentábamos lo que queríamos con lo que teníamos. Esto era un poquito, pues, animar a que repasemos esta matriz, ¿sí? Y saber, pues, la forma de utilizar la básica, que es la que decimos siempre, donde recopilamos información y la resumimos, validamos este alineamiento con la empresa y utilizábamos esto como brújula. Ahora, mm, ¿cómo utilizamos esto como brújula? Y eso es lo bonito, porque ha habido muchas formas de utilizar esto como. Por ejemplo, un grupo que tenía los objetivos numerados, ¿sí? Pues mira, el 1, 2 y 3 y 5 estaban aquí en conseguir, y el 4 en mantener, y el 6 pues estaba en esta cuadrícula de evitar. El objetivo 6, ¿cuál era? Evitar problemas de buffering en la integración de fuentes de datos tanto. Hubo otro grupo que también tenía estas numerados y los tenía así, ¿sí? Y aquí en el 7 estaba el evitar y el 6 estaba en eliminar. ¿Por qué estaba el 6 en eliminar? El 6 era integrar el producto de la compañía obsoleto en el nuevo catálogo del proyecto. ¿Y qué objetivo querían evitar? Que el entregable pudiera elegirse en 16 tonalidades de color. ¿Está bien usada esta matriz? ¿O esta? ¿Cuál está mejor usada? ¿Qué diríais? ¿Cuál os gusta más? ¿Qué haríais si tuvieseis que calificar vosotros? ¿Quién se moja? ¿Nadie se moja? La me dice que las ve iguales. Vale. Claro, dice, me queda la duda de si ya definimos un objetivo, ¿por qué eliminarlo? Vale. Sí, ¿veis qué bonita es esta matriz? Y por eso suele ser tan pesada en que cuando presentamos una matriz, claro, si es para nosotros, no. Porque si es para nosotros, ya sabemos nosotros cómo la usamos y por qué. Pero si se la presentamos a otra persona, siempre pido esa pequeña, aunque sea pequeñita, justificación de por qué lo estamos usando así.
En este caso, aquí han puesto el objetivo 6 aquí porque es evitar algo. Entonces lo han puesto en el cuadrito de evitar. Aquí han puesto este 7, como comentaba Claudia, que ya era un objetivo, sí, del entregable puede elegirse en 16 tonalidades. Suponemos que esto en una reunión se decidió que era un objetivo a perseguir. Quizá en esa reunión inicial tenían demasiados, hoy se sentaron otra vez para decidir cuáles al final les valía la pena y cuáles no. Y al final dijeron que que tanto color, pues era demasiado esfuerzo para esta elección. Y por lo tanto lo han puesto. Y son distintas formas de poder utilizar esta matriz, que tampoco tenemos que poder utilizar solo una vez, quizá utilizamos al principio, luego vamos refinando objetivos, ¿sí? Aquí lo importante pues es justificar por qué he puesto este aquí, por qué he puesto este aquí. Si están bien justificados, si están igual de preciosas, las dos matrices. ¿Por qué? Porque son útiles las dos. Muy bien visto, claro. Sí, también hemos grupos que tienen objetivos pues dentro de la misma cuadrícula, un poquito más arriba, un poquito más abajo, como forma de que lo quiero mantener más, ¿sí? O lo quiero más. Y como decía, la importancia de la justificación, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en la cuadrícula de no lo queremos, no lo tenemos, objetivos que junto al equipo de trabajo se concluyó que no se necesitaban, porque ya se cuenta con un registro de llamadas, ¿sí? Y una pequeña justificación de la distribución o del uso que le hemos dado. Lo de siempre, si me ha valido para algo, está bien. ¿Qué más teníamos? Teníamos la pregunta de si mi proyecto estaba alineado con algún objetivo estratégico de la compañía. Y aquí la verdad es que creo que a todos nos ha quedado clarísimo de la importancia de que así sea, porque todos hemos hecho muy buena alineación de objetivos, y que es algo que muchas veces se pasa por alto, porque damos por hecho, ¿eh? También si estamos trabajando, por ejemplo, en una empresa y nos encargan un proyecto, hombre, suponemos que que nos lo habrán mandado por algo. Pero si no es el caso, aunque sea así, para saberlo, todo proyecto tiene que estar ahí, en línea, con algún objetivo estratégico, aunque no sea el principal, aunque no sea el objetivo más importante, pero con alguno. Nos pedían también, para que repasásemos un poco el ciclo de vida del proyecto, y aquí también ha habido bastante variedad. O puede haber, ¿sí? Eso, muchos de estos ejemplos no son de este curso, ¿eh? Pero podría haber muchos. Este ciclo de vida, por ejemplo, tiene sus fases, ¿sí? Iniciación, planificación, ejecución y cierre. Es un ciclo de vida correcto. Y nos explican aquí, pues nos pedían qué actividades principales se llevan a cabo en cada una de las fases, ¿sí? Aquí, pues se explica un poquito. Ejecución, se materializan las acciones descritas en planificación. No se especifica. También se ha presentado ciclo de vida como este, ¿sí? Muy explicado. Pues en la fase de ejecución se gestiona y ejecuta la planificación, se gestiona la calidad, se gestionan recursos. Lo hay así un poquito más esquemático. Inicio del proyecto, pues documentamos la información, establecemos el cronograma, realizamos el presupuesto. Lo hay de forma más gráfica. Ahora, ¿cuál está más correcto? Si tuvieses que calificar, tendrías que pensar cuál es más correcto. En general, la verdad, muy buenos ciclos de vida. Yo creo que a nadie se le ha olvidado incluir el inicio y el cierre, porque es error habitual, podemos decir, ¿eh? Pues eso, considerar que el ciclo de vida del proyecto es el ciclo de vida de desarrollo y el inicio y el cierre darlo por supuesto. Por lo menos eso, en la actividad que sepamos que somos conscientes de que hay una fase de inicio. Aquí, pues eso, se dan las fases. Hombre, las actividades principales están quizás demasiado escuetas. En este ciclo de vida, Claudia, el último me parece más fácil de entenderle. A mí también. El último es más visual, eso también muchas veces es subjetivo. También es verdad. Y hay que intentar ser lo más objetivo posible. Pero en este, por ejemplo, sí que se dice todo lo que se hace, pero quizá es un ciclo de vida así, muy general.
Este ciclo de vida yo creo que vale para cualquier proyecto del mundo mundial. Si hemos presentado un proyecto propio, pues está bien que en las fases consideremos actividades de nuestro proyecto en particular. Aquí, pues es un poquito más específico. Sí, en la ejecución, pues desarrollar el frontend, el backend, quizá le faltan algunas áreas, pero es más específico del proyecto en sí. Como comenta Claudia, esta parte es un poquito más visual, más gráfico, se ven mejor las fases. ¿Mm? Aquí, por ejemplo, a la primera fase no le llama inicio, le llama aprobación. Sabemos que muchas veces se llaman de formas distintas, pero se ve la intención, que en general en esta actividad será eso, repasar un poco que todo proyecto tiene inicio-fin con sus fases intermedias, que no tendría por qué ser planificación y ejecución, pero suelen serlo. Y para que lo distinguiésemos eso, un poquito de este ciclo de vida de desarrollo, que es esta parte, pues en general que diferencia unos proyectos y otros. Como hablábamos, pues muchas veces se usan como sinónimo ciclo de vida del desarrollo de ciclo de vida del proyecto porque es lo que diferencia. Porque, bueno, inicio y fin ya tienen todos, ya lo sabemos que tienen todos. Pero somos conscientes de que el ciclo de vida del proyecto comprende este principio y este fin. ¿Sí? Teníamos también esta parte de competencias, que es un apartado favorito mío, que también os agradezco porque aquí sí que se pide que reflexionéis vosotros mismos sobre qué competencias tenéis, cuáles podéis mejorar. Y sí que en general todos lo habéis presentado estupendamente, os agradezco esa reflexión. Y más que nada para que repasemos un poquillo la clasificación, ¿sí? O qué se considera dentro de cada una y animar un poco al autoconocimiento. Teníamos por otro lado y por último esta gestión de interesados, que aquí nuevamente teníamos una matriz. Nos pedía realizar un análisis de los interesados y situarlos por orden en una matriz de interés. Aquí también puede haber y ha habido a lo largo del tiempo distintas opciones, ¿sí? ¿Esto es una matriz de interesados? Sí, sencilla, sencilla, pero es una matriz de interesados. Sí, con poquitos interesados y con poquitas variables. Solo decidimos el cuadrante. Hay quien lo ha presentado pues con variaciones dentro del mismo cuadrante. Hay quien especificaba que esto era la parte de planificación, pero que esta matriz puede ir variando a lo largo del tiempo, con sus códigos de colores, ¿sí? Pues aquí el C, el coordinador de IT, hay que monitorearlo un esfuerzo mínimo. Esto igual dentro de un mes está aquí y se explicaba muy bien, la verdad, esta parte estaba muy bonita. Hay quien eso simplemente con números y lo importante justificado. ¿Sí? Al cliente que está el 3 por aquí, se lo debe mantener satisfecho debido a que, y justifico, aunque sea con una frasecilla, por qué he decidido que este esté aquí y no aquí. Por lo de siempre, ¿eh? No quiero ser pesada, pero cualquier matriz, si alguien ha decidido hacerla así, está bien, porque para esa persona que la ha hecho es útil. Quizá nos puede sorprender, pues no sé, que el cliente estuviese aquí, bajo poder, bajo interés, pero si algún director de proyecto pone al cliente aquí en esta esquinita, probablemente tenga su razón y su justificación. ¿Sí? No podemos decir así que esté mal. Si está bien justificado, está estupenda. ¿Vale? También es verdad que las matrices, eso, no tienen por qué ser gráficas. Hay quien ha presentado, pues, me gusta más, dentro de este punto de subjetividad que tiene el mundo, presentarlo en forma de tabla. ¿Sí? Y si la información presentada es la misma, es una matriz. Pues poder frente a interés, qué acción hay que hacer y la prioridad de este interesado. Y esto por sí solo sería como la matriz que necesitaría pues una pequeña justificación, porque creo que el poder del director de marketing es bajo y el interés.
Por eso, el formato o la presentación no tiene que ser de una forma u otra. Nos puede gustar más de una forma u otra, pues a algunos nos gustan más las formas más gráficas, a otros nos gustan más las formas más esquemáticas, pero válido sería. Y nos pedían también, por último, nada, un pequeño mini reflexión de amenazas y oportunidades. Para que reflexionáramos, no había un número mínimo ni máximo de riesgos ni oportunidades, pero sí una pequeña reflexión de riesgos principales y también oportunidades, que a veces nos centramos mucho en los riesgos y nos olvidamos de pensar en esas oportunidades. Hay quien ha presentado DAFO, sí, un análisis DAFO, que tiene más que amenazas y oportunidades, pero como mínimo tiene amenazas y oportunidades y por lo tanto está bien contestado. En general, muy buenos trabajos. Quería agradeceroslo y daros la enhorabuena. Y para la siguiente sí que es un pequeño resumen, porque quizás algunos habéis recibido eso, algún comentario de formato. Y en el ánimo de eso, ir practicando para TFMs y cosas varias, os dejo aquí algunas recomendaciones. Son trabajos grupales, lo adecuado, lo recomendado es que los autores vayan por orden alfabético, normalmente de apellido, presentar el apellido primero y después. Esto, como tiene un componente también geográfico, podemos elegir, pero sí que tengan cierto orden. Sí, cualquier listado tiene que tener o numerado o algo. En un documento de varias páginas, como suelen ser las actividades, un TFM, por supuesto, tenemos que incluir un índice de contenido. ¿Sí? Sí que ha pasado, que esto es un error que parece, pero es muy común, que tengamos índice de contenido y nos olvidemos de poner las páginas. Esto pasa bastante. Es verdad que hoy en día, como lo leemos en esta página, da igual, pero importante también, eh, sobre todo para trabajos más largos, sí, o más académicos. Las frases sí, tienen que ser sí, de construcción sencilla, ¿sí? Como mucho, tres, cuatro líneas. Es verdad que pues, el español en particular sí que se puede enroscar sobre sí mismo, así, tiene muchas formas de subjuntar frases. En lenguaje académico las frases tienen que ser cortitas, tres o cuatro líneas como máximo, ¿sí? Por desgracia, nadie somos aquí García Márquez, no vamos a poder poner frases muy largas y que se entiendan perfectamente. Se prefieren frases cortitas. En esta ortografía, en esta redacción, es importante un último, aunque sea un último, ¿sí? Repaso humano. Tenemos que tener en cuenta eso, los modismos, que hay palabras pues que el corrector de Word no nos marca porque tienen sentido con acento y sin acento y esas cosas se notan mucho. Que entre títulos, ¿sí? Un párrafo introductorio siempre, aunque sea una frasecilla. Aquí no olvidamos, sí, que lo que nuestro objetivo en la vida cuando entregamos un informe o un trabajo de fin de máster es caerle bien a la persona que lo hace. ¿Sí? Y intentamos llevarlo de la mano y que el documento no se lea como a trompicones. Dos, contexto está en el arte. 2.1, contexto. Ponemos aquí, dos, contexto está en el arte. En este capítulo vamos a explicar, aunque sea una cosa que dices tú es evidente, vamos suavizando las transiciones. En cuanto a estas cosillas que también nos podemos practicar en las actividades, tablas, figuras, ilustraciones, ecuaciones, lo que queramos, cualquier elemento, ¿sí? Tiene que ir numerado, ¿sí? Consecutivamente, tabla uno, tabla 2, tabla 3. Que esto parece tontería, pero a veces pasa, ¿eh? Que tenía la tabla aquí y digo, ay, me queda mejor más arriba. Si la cambio de lugar, tengo que numerar otra vez de nuevo. Todas tienen que ir consecutivamente. Se mencionan siempre antes de que aparezca. Como se puede ver en la tabla 4, ¿sí? Bla, 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 bla. Esto nos permite que la tabla 4 no tenga que ir justo donde la menciono, ¿sí? Quizá no me cabe y la puedo poner en la página posterior. Así no me quedan espacios en blanco, no me quedan tablas cortadas. Un lector es acostumbrado a leer documentos académicos, pues ve en la tabla 4 y ya la busca. Y pasa páginas hasta que la encuentra. Y vamos explicando y presentando todos los elementos.
En las tablas particularmente es raro que una figura se meta. Sí, pero en las tablas hay tablas que, oye, pues son muy grandes y no me caben en una página. Si me ocupan varias páginas, tengo que tener su encabezadito en cada página, nuevamente, para caerle bien al lector y que no tenga que ir atrás a ver cuál es la columna 3. Le ponemos allí el encabezadito otra vez. Ves que el objetivo siempre es caerle bien al que está leyendo. Y la importancia, sí, sobre todo en un trabajo de fin de máster, de un buen tratamiento de referencia. ¿Sí? Que demostrar que el trabajo está bien basado, el marco teórico es bueno y eso se demuestra con un buen tratamiento de referencias, con formato homogéneo. Esto quizás es un poquillo pesado, hoy en día tenemos ayuda, ¿eh? Pero es importante, como siempre, una revisión humana de lo que el software nos referencia, siempre. Es que soy un poquito pesada con el formato, pero es que a veces es una pena que el contenido de lo que hacemos es precioso y está muy bien y pierde mucho brillo y pierde mucha, ¿eh? Por el formato. Sí, con algunos errores que, hombre, pues llevan su trabajo y su esfuerzo, pero ganamos mucho. Es un esfuerzo que merece la pena. ¿Qué tal? ¿Tenemos alguna duda? ¿Preguntas sobre calificación, retroalimentaciones? Cualquier cosilla. Uy, 3 minutos, me ha sobrado. ¿Todo claro? Eso, ¿os gustan así las retroalimentaciones en la siguiente actividad? ¿Os gusta algo así o preferís algo más redactado tipo texto? ¿Clarísimo? ¿Sí? ¿Así os gusta? Vale. Es que a mí me gustaría así, pero como todo es subjetivo en esta vida, prefiero preguntar. Pues eso, tenerlo en cuenta si en esta segunda actividad veis la rúbrica, que es lo que se va a calificar. Lo dicho, que no me ponéis portada, no os va a cambiar la calificación en ningún momento, ¿vale? Pero, ¿por qué no practicar un poquito? Estupendo. Me alegro mucho. Pues muchas gracias por venir, por participar. ¿Sí? Nos vemos ya el martes, creo. Ah, claro, esta semana lo dimos a jueves porque el martes aquí. Nos vemos el martes ya con el tema 6 de control, un poquito más práctico, sí, vamos a ver unos numeritos y esas cosas. Cualquier dudilla que vayáis teniendo, pues la podemos guardar para allí o la vamos haciendo en el foro, ¿vale? Disfrutad mucho de este año a estrena. Muchas gracias por venir. Que tengáis buena semana. Hasta luego.